Estamos listos aquí los jueves en la mesa donde nos acompaña siempre Federico Dorin, Arturo Ávila. Hoy me da mucho gusto recibir aquí, como la semana pasada, al senador del PRI, Manuel Añorbe. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, Susana, muy buenos días. A tus órdenes y gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto que esté de nuevo por acá. Gracias. Y también ver de nuevo a un colaborador que, bueno, pues está muchas veces en esta mesa, a Jorge Triana. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Azucena, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Y Arturo Ávila, diputado de Morena. Pásale. Sin miedo. Con confianza. Sin miedo. Es que, como está fallando uno de los elevadores, entonces, pues, se tardó tantito Arturo, en me da llegar. mucho gusto verlos. ¿Cómo Muy buenos estás? días. Un poquito enfermo. No me de la garganta, digas. pero siempre aquí, ya sabes. ¿Pero por hablar mucho o por algún virus o qué? Lo que pasa es que son muchas mentiras las que dice la oposición. Por hablar de más, Azucena, habla de más, no habla mucho. Imagínate soportar a los del PRIAN. Habla de más, Imagínate sí, habla de soportar a La los Biblia del lo PRIAN. decía, a los Habla de mentirosos más. se Entonces, quedan sin voz. Así es. Claro que Un vocero sin claro, voz, pues claro, está difícil, claro que ¿verdad? un conservador tendría que citar a la Biblia, pero también la Biblia decía. Se llama cultura pero general, también te la invito a Biblia, conocerla, pero también la cabrón. Biblia decía, no mentirás. ¿Y qué Entonces, esperas oye, para pero tratar te de- va a caer un ¿Qué rayo, esperas para Arturo. cantar la Biblia? Eres Va a un caer un pecador, rayo, Arturo. La Arturo. Biblia, pecador. nomás para que ¿Qué sepas, esperas por para favor. cantar la ¿Qué Biblia? culpa tenemos nosotros que caiga un rayo Pero con mira, Arturo por solamente mentiroso? preguntaba por tu pero salud. te digo una cosa, pero Ajá. si hablamos de karma, dime dónde están los partidos políticos Mira, de ¿dónde los está señores Arturo? A en ver, el basurero ¿dónde de la está Arturo? historia. A ver, dime tú, Arturo. Defendiendo lo La indefendible, realidad Arturo. A es ver, que- vamos a empezar con ello. Dale. Defendiendo lo ¿Dónde están los indefendible, partidos Arturo. Qué bueno que estás. Así estás tú. Mira, vayamos a las últimas 47 encuestas que se han publicado. A ver. 47 encuestas. En todas. Absolutamente todas, ¿no? Incluso las que ellos pagan, ya sabes, Massive Caller y la otra que no la voy a mencionar porque te va a costar una réplica del director, ¿no? Las que Bien. usaron en la campaña de Xochitl Gálvez para decir ¿A que la iban de a ganar. México Elige o Sí, cuál? ¿te acuerdas? Ajá, Que sí. las dos que ellos utilizaban para decir vamos a ganar en 2024 y que les fue de la patada, ¿no? Volvieron a mentirlo otra vez a la gente que creía en ellos. Las últimas 47 encuestas lo que dicen es Morena va a arrasar hasta ahorita en 15 de los 17 estados, con el doble de votación de la que obtuvieron en la elección inmediata anterior. En Aguascalientes, empate técnico, en Querétaro, empate técnico y con una tendencia alcista, es decir, corren el riesgo de desaparecer. Y la verdad, Azucena, es que me parece que no es sano en ninguna democracia, y esto lo digo con absoluta seriedad, ¿no? Que no tengamos una oposición. Por eso mi llamado serio a el joven Triana, bueno, ni tan joven la verdad, ¿no? Y a el senador Añorbe, para que se conviertan en una oposición más seria, que aporten, que tengan proyecto político, que no estén sobre narrativas de coyuntura, que no alimenten las fake news. Yo creo que estos hermanos, el PRIAN en conjunto, puede dar una mejor cara que la que hemos visto hasta ahora, colgada en coyuntura y sin proyecto político. ¿Van a desaparecer? A ver, por favor. Déjame decirte, Azucena, Senador que Añorbe. miente el señor que paga las encuestas, pues obviamente tiene una línea muy directa en términos de su comunicación, pero miente, y te voy a poner un ejemplo. En Durango el año pasado los mandamos a tercer lugar, obviamente ahí están los números, es algo que no puede defender, y lo más importante es que lo siga atropellando la realidad. Ahí tenemos el problema del tren interoceánico, o sea, esta es una realidad. Se han caído las encuestas, la popularidad de la presidenta se ha caído y por supuesto Morena se ha caído más de 12, 15 puntos y no son invencibles. Durango se los demostramos que no son invencibles. Y te quiero decir, para entrar en el tema del tren interoceánico, que es el tren de la impunidad. Aquí está, déjame A ver. comentarte. ¿Lo puedo mostrar? Claro que sí. A ver. Perdón. Adelante. así. Perdóneme, no, dele. Sí, Sí. el tren de la impunidad. ¿Por qué? Porque el tren de la impunidad es el reflejo de las mentiras de, por supuesto, Arturo Ávila y de Morena. El tren de la impunidad es el reflejo de cómo Andrés Manuel López Obrador le dio a los militares el manejo de trenes, entre otras cosas que obviamente no tenían ni idea. El tren de la impunidad es el reflejo de los negocios de Bobby, de Andy López Beltrán. El tren de la impunidad, desgraciadamente que costó 14 muertos y más de 100 heridos, es comprar trenes viejos de hace 45 años
que solamente los ha comprado Nigeria y Garón. ¿Y cuál es el resultado? Vías mal hechas, desgraciadamente 14 muertos, y un resultado que es ridículo de una fiscal, dicho con respeto, que le dan instrucciones para cerrar el caso y culpar al maquinista, culpar al garrotero, al supervisor, y le faltó al que vendía los boletos. O sea, ¿dónde están los funcionarios? ¿Por qué no mandan a citar al hijo de Andrés Manuel López Obrador, que vende chocolates, al Bobby, el gran asesor de los trenes de este país? O sea, es ahí donde esta narrativa se le cae a Arturo y sus mentiras, así de simple. Bueno, primero, llegó así como que muy aceleradito Arturo, pero yo voy a coincidir en algo en lo que dijo, en una cosa en la que dijo. Yo creo que Massive Caller es una pésima encuesta. Es tan mala que es la única encuesta que dice que Arturo Ávila puede ser gobernador de Aguascalientes. La única. Ah, bueno, pues eso ya es otra cosa. Es la única. Ahora de la Cuauhtémoc, es malísima esa encuesta. Pues es tan mala que ahorita vas con tu réplica, aunque te caiga esa cosa. ¿Está bien? Se les acabó el contrato ya con ustedes. No, y empezó el tuyo porque a ti ya te pusieron en primer lugar, ¿no? Está bien, órale. Pero a ver, este es un tema que sí me parece relevante. Yo no me estaría preocupando, Ávila, por la oposición. A ti te preocupa, vives para la oposición, vives para dos cosas: denostar a la oposición y ser matraquero del gobierno en turno. Y aparte te asumes como parte del gobierno. No lo eres un diputado, como hay otros 499. No eres parte del gobierno. Confunden Estado con gobierno, y eso es gravísimo en una persona adulta, más grave en un legislador, ¿no? Pero bueno, a ver, a mí me preocupa algo relacionado con el tren que vimos ayer. Echaron del puesto al ultracorrupto Alejandro Gertz Manero para mandarlo de premio a Gran Bretaña, so pretexto de que se habían filtrado los expedientes, las carpetas de investigación, que son, por cierto, un delito, configura un delito, del huachicol fiscal, de la Barredora, de Carlos Manso, de Rocha Cantú. Y ahora ya se filtró también el expediente del tren interoceánico, lo traen todos los medios de comunicación, lo están ojeando, lo están desmenuzando. No lo desmienten porque es el expediente original. Pues en manos de quién estamos, y ni siquiera pueden resguardar un expediente. Digo, qué bueno que nos enteremos de todo, pero ni siquiera tienen la capacidad de resguardar en secrecía, como dice la ley, un expediente. Y gracias a que se filtró, pues ahora sabemos que el responsable no es el maquinista. Con esto concluyo. La responsabilidad recae sobre quien compró trenes setenteros para colocarlos en vías del Porfiriato, para quien proveyó balasto de baja calidad, y ya si se descarrila es otro pedo el tren, ¿no? Él es el responsable, el que puso a su hijo como supervisor de la obra, y no hay ni siquiera una línea de investigación ahí. Fíjate, Azucena, rápido. No tenía velocímetro el tren. ¿Cómo va a ir exceso de velocidad si no tiene velocímetro? Ajá. Ahí está la carpeta de investigación. Yo no lo puedo creer, te juro que no lo puedo creer. Esto es una burla para cualquier gobierno. Qué bueno que la tenemos, claro, sí. Pero es una burla que un gobierno no pueda ni siquiera mantener en secreción un expediente, carajo, ¿no? Qué bueno. Fíjate, no había velocímetro. Ajá. No había gobernador de velocidad, no tenía licencia el maquinista, y tienen la caradura de salir a culparlo. De verdad es que esto es inaudito. Y felicidades por ese primer lugar en Massive Caller, Arturo, enhorabuena. Por eso una encuesta, a decir de tu boca, de tu voz, que ahorita está débil, pues que no sirve para nada, ¿no? Que es malísima. Empecemos por decir lo siguiente. Yo hago un reto público a Jorge Triana para que demuestre que efectivamente Massive Caller me pone en primer lugar de las preferencias. Sí, no, a ver. Espérame. Hago un reto público. Ajá. Es pura mentira. No. Estoy atento de las encuestas. Sí, soy un perfil muy competitivo en Aguascalientes, pero definitivamente no voy en primer lugar de la encuesta que ustedes pagan. No voy en primer lugar de la encuesta que les daba el primer lugar. Y te reto a que en este programa tengas el tiempo, o que le marques a Carlos Campos, que es el director general de Massive Caller. No, déjame terminar. Yo te dejé hablar, ¿no? Y demuestres lo que acabas de decir. Y si no, que quedes como lo que eres, un mentiroso compulsivo. Te voy a responder rápido. Tu reto en un segundo. Es que yo no te interrumpí. Es que yo he sido muy respetuoso. ¿Sí le podemos hablar a Massive Caller? Si lo tienes ahí, ¿no? Que le marque. ¿No? Pues porque es un mentiroso compulsivo. Pero bueno, no importa. Es que voy a presentar algo más valioso. No importa. Tú presumiendo esa encuesta. Ya lo conozco. Adelante. Ya lo conozco. ¿No? Segundo tema que me parece muy importante decir. Me toca. Va. Sí, ya terminó, Arturo. Que suena y suena la chicharra. Segundo tema que me parece importante decir. Yo lamento mucho
que la oposición carroñera... Carroñeros ustedes y asesinos. A ver, Adelante, Arturo. ¿podemos volver a retomar el tema o no? Que la oposición carroñera... Asesinos. Esta mesa se va a convertir en un problema con los del PRI. No es problema, estoy diciendo la verdad. Son tan violentos. No te enojes, a ver, te relájate, digo una Arturo. cosa, es una acusación seria la que acabas de hacer. Pues claro. Es una porque acusación es seria. negligencia criminal. No, es una acusación seria. Es la que acabas de- negligencia no, criminal. senador, Arturo, es senador, negligencia es una criminal. acusación seria. Los únicos Es asesinos negligencia son ustedes criminal. en el PRI. Aquí está ustedes el hasta tren de la un impunidad. candidato presidencial Aquí está el tren de la mandaron a impunidad. asesinar que no Aquí se les está el olvide. tren de la Vamos con tu impunidad. minuto, Entonces, Arturo. a ver, nada más Adelante. para concluir. Negligencia Vamos contigo y luego criminal. regreso con La usted, carroñería senador. política de una carpeta de investigación que no ha sido concluyente todavía, no ha sido concluyente. Hay elementos de información que se han dado a conocer como el exceso de velocidad. Entonces yo esperaría a que la Fiscalía General de la República concluya, ¿no? Ponga a consideración de un juez penal federal, ¿no?, quiénes son responsables y que en su caso el juez penal federal lleva a cabo los procesos legales correspondientes para poder determinar la acción penal en contra de los responsables. No adelantarse. Adelantarse implica sacar raja política, no tener respeto por la gente que falleció y que lamento y que tiene nombre y apellido. Es una revictimización. 14 personas perdieron la vida. Entonces me parece, esperemos, ¿no? No ocultamos información, no se protegieron empresas y además estamos dando la cara permanentemente. Entonces me parece que llegar a una mesa como esta y decir asesinos, mentir, Criminal. los muestra de cara Regresamos. completa como lo que son. Volvemos a ver, senador Manuel Añorbe, el senador del PRI. ¿Qué más trae ahí? Después del rollo que se echó aquí Arturo Ávila, déjame continuar con lo importante. Y lo importante es que están acusando a quienes no se pueden defender. O sea, ¿por qué no citan a comparecer al superasesor Bobby López Beltrán? ¿Por qué no citan a comparecer, por supuesto, a los funcionarios? ¿El director del tren quién sería? ¿El secretario de Marina? ¿O quién sería el director del tren? Fue el actual secretario de Marina el responsable La de la Octavio obra y Sánchez. de la operación. Octavio A también, Octavio así es. Sánchez, ¿por qué no lo citan a comparecer? O sea, ¿por qué no citan a comparecer, por supuesto, a Milcar Olán? Donde están las grabaciones que son públicas y hablan con unos primos Ya de los lo hijos de decía Andrés Manuel López Jorge. Obrador. ¿Por qué no lo citan a comparecer? Donde dicen textualmente, bueno, por cada 3,000 metros cúbicos nosotros tenemos que dar una mochada y Para que se pues hagan si de la se vista descarrila gorda. el tren ya es otro pedo, ¿no? Así en términos Un audio de Carlos muy Loret. concretos. ¿Por qué no lo citan a comparecer? ¿Por qué tienen que ir por los charales y no los peces gordos? ¿Por qué tienen que ir, de veras, lo digo con todo respeto, ya nomás faltó el boletero que vendía los boletos del tren interoceánico? O sea, aquí son negocios que costaron vidas y que por supuesto trataron de dar una indemnización de 30,000 pesos, aunque una indemnización nunca va a restablecer la vida de un familiar, y solamente para poner un parámetro de referencia, en España, en un accidente trágico, están dando 4 millones de pesos. Obviamente no tiene nada que ver con el acelerar el tren de la impunidad, acelerar una investigación mal hecha, donde ellos son juez y parte. Morena es juez y parte, porque la fiscal es de Morena, obvio, y lo digo con respeto, y por supuesto que le dieron instrucciones para cerrar el caso, y esto rebasa cualquier realidad de la cual aquí trate Morena y Arturo de defender. Lo que se quieren son respuestas y una investigación real. Y mira, solamente de este término yo concluyo, porque le voy a dar a Arturo 3 carpetas, Arturo, te las voy a dar, 3 carpetas abiertas, o bueno, caso cerrado, robo del siglo, el huachicol fiscal. A ver, préstamelo para... Aquí está. A ver, aquí dice robo Se ven del voluminosas, siglo. se ven voluminosas. Vienen vacías. Se ven voluminosas, Vacías, como voluminosas. Te las siempre. voy a dar, Puras Arturo. mentiras. Te las voy a El dar. PRI Miren, dando a ver, otra vez porque está- carpetas vacías. porque Miren, son las miren. carpetas. Deja que nos Puras explique, deja que nos mentiras. explique el Porque senador. son las carpetas A ver. que ustedes tienen vacías y lo hacen Ah, en el ok. escritorio, Arturo. Ah, no, bueno. A ver, para- aquí le está dando... Tren interoceánico. Tren interoceánico es una Aquí carpeta, está. Arturo. Claro que no tienen documentos. Robo del porque siglo son por a modo. huachicol Tren fiscal es interoceánico. otra. Corrupción Corrupción en Segalmex. Segalmex otra. Aquí está.
Y la última, Birmex. Aquí está. Oye, ¿por qué están vacías? Porque están vacías, porque así las tienen. Ah. Solamente hacen y dan. Porque no investigan nada. Porque no investigan nada. Y buscar empecemos- culpables a Empecemos- modos, mi querido Arturo. Empecemos por algo, ¿no? ¿Las recibes? Esta es la A ver, impunidad. Empecemos por Ajá. decir. Se las voy a poner de este lado. Cerradas, para que pero no te- vacío. Empecemos por decir. Por eso, pues porque A ver, están vacías, porque no hacen empecemos- investigaciones. Así las tienen. Empecemos por decir. Punto. Tren ¿Cómo lo interoceánico, mire, aquí está la carpeta de investigación. Claro que te la dio Podemos- Azucena. podemos empezar. Que Que te la dio contradice Azucena. la versión Que oficial de la contradice fiscal. la versión Mire, oficial. podemos Carpeta empezarla a que llenar. contradice Contradice la versión Carpeta de oficial. investigación que no está Contradice concluida, la que no versión está concluida. oficial. ¿no? Pero además déjeme darle algunos datos, ¿no? Hay una Y que te la dio reparación, Azucena, qué hay pena. una reparación integral Espero. Que ya se daño filtró. del daño recomendado por la Fiscalía General de la República. Se están citando a 225 personas que van a formar parte de esta carpeta también, que son pasajeras y pasajeros del tren. Aquí verá Les mucha van a echar la información culpa a los también. pasajeros. También, y Hay al boletero. acompañamiento. Jorge, Falta. y al Hay boletero. Hay acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Y ustedes van a tener toda esta información también. Y por 8 supuesto, accidentes en 2 años. se ha contratado una agencia internacional para que haya de alguna forma una revisión ¿Por qué no completa hicieron el comité para que de pueda origen, haber una comité certificación externo, mundial Una comité antes de externo, volver internacional? antes de llegar a las para conclusiones tener y una detener al certificación, maquinista? para tener Arturo. una para la certificación Ahí están las mundial mentiras de antes de ustedes. volver a operar. ¿No tenía Y la certificación agencia- internacional? Y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario está haciendo un reporte sobre el análisis propio del tren y de las propias omisiones. Ustedes Espérese mismos, ustedes espérese mismos son tantito. juez y parte, Mire, Arturo. Espérese tantito, senador. veras, La verdad es que yo mentirosos. entiendo que ustedes tengan muy poquito, exacto, que tengan esto, ¿no? Birmex, pues porque no hay discursos nada. vacíos. 13,000 ¿no? millones De de narrativas fraude. de comunicación vacías. Claro, ¿no? Segalmex, Pero mire, Ovalle está en su casa tomándose un coco y lo mientras, siguen mientras ustedes ustedes encubriendo. están poniendo 15,000 esto sobre la millones de mesa, robo yo le de puedo Ovalle. decir, Y te decir faltó, que en te México, faltó el interoceánico. mientras ustedes traen pura basura, no puras cosas huecas, le puedo decir que México cerró en 2025 con un superávit No cambies de la narrativa, 771 interoceánico, millones no cambies de la dólares. No, y narrativa. déjame agregar algo. Por Y voy con favor, Jorge. Incrementaron un 7% nuestras favor. exportaciones. Y yo entiendo que no les gusta. Yo entiendo que no les gusta que a los mexicanos les vaya bien. Yo entiendo que no les gusta que aumente el salario mínimo, porque ustedes siempre hicieron lo ¿Y la contrario. inflación? Yo entiendo ¿Y perfectamente la bien que el inflación, Arturo? 157% de ¿Y la incremento del inflación? salario No alcanzan ni no para les comprar gusta. los tamales el 2 Entiendo de perfectamente febrero, bien, entiendo el día de la- perfectamente bien por favor. que no les gusten los programas ¿Y la sociales inflación? porque ustedes se los robaban. Entiendo Nosotros- perfectamente a ver, bien, nosotros entiendo hicimos los perfectamente. programas No, se los sociales. robaban, Y se los ustedes los robaban. utilizan se los electoralmente. robaban, se Ah, los los robaban. los rateros son ustedes. Oye, Aguántenme. el PRI diciendo que los utilizan electoralmente, por favor, Mira, senadora esta es la realidad de Yorbe, Me aguantan no los dos sean para darle su turno a mentirosos. Jorge y Crecimiento, nos integramos otra vez. casi Jorge. cero. Inflación cuesta de enero. Hoy, mira, para quien nos está escuchando, Arturo, quien nos está escuchando, con lo que compraban hace un mes, el dinero que llevaba el ama de casa al mercado o al supermercado, hoy compran la cuarta parte. Esta es la realidad Es de falso. este país. Jorge Treana. Ustedes Es falso. están de cabeza Es y falso. están engañando. Pregúntale al ama de casa. Adelante, Bueno, a Jorge. ver. Si le alcanza o no le alcanza. Aquí está. A ver, Adelante, no hemos Jorge. cerrado hasta donde tengo entendido el tema del tren. ¿Por qué desviar la atención, Arturo? Exactamente. Adelante, Jorge. Interoceánico. A ver, se llevaron a cabo 14 auditorías al tren interoceánico, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, al transísmico, como le decía López Obrador. 14 auditorías. En esas 14 auditorías se documentó que se compraron materiales de baja calidad. Se documentó que se pagaron sobrecostos prácticamente en todas las obras. Se documentó que hubo conflicto de interés en la compra de materiales. Se documentó que se desviaron las rutas de los proyectos originales. Se documentó opacidad en los contratos por parte de la Marina. Hay que recordar que es una obra que se le entregó a las Fuerzas Armadas. Por cierto, el actual secretario de Marina del gobierno de Claudia Sheinbaum fue el responsable de todo el proyecto. Elaboración y ejecución en su momento, y no hay una línea de investigación. 14 auditorías donde se hizo caso omiso. Y la única línea de investigación es si era un cafre el maquinista. Me parece absurdo, no estoy siendo carroñero si les digo que son criminales en lo que hicieron, y les voy a decir por qué. A ver, salen lapidariamente a afirmar que no hay elementos en la fiscalía para poder deducir que existiera alguna irregularidad en la obra que derivara en el descarrilamiento.
que solamente hay una línea de investigación que es la del maquinista, dejando por fuera absolutamente todo. Pero no conocen todavía el dictamen, porque no ha salido, lo dijo la presidenta el día de ayer, el dictamen de la agencia esta de seguridad ferroviaria, ¿no? No lo conocen, no les ha llegado. Dieron a conocer una conclusión sin conocer ese dictamen, ¿no? Que es del propio gobierno. Ahorita ya dicen que va a haber, yo nunca había escuchado eso, una auditoría, ¿no? Un peritaje externo. Pues la externo, certificación internacional. con certificación internacional. ¿Y por qué no se esperó esta señora que es fiscal, ¿no? Para que tuviera las conclusiones de este peritaje internacional antes de ir a linchar y echarle a perder la vida al maquinista? A mí me parece criminal lo que hicieron y no señalar y dar a conocer mi opinión y externarla, fundamentarla, argumentarla como lo estoy haciendo, no es ser carroñero. No es ser carroñero. Ahora resulta que no se les puede tocar con el pétalo de una crítica porque se enojan, la piel bien delgadita, ¿no? Los niños bullies de la escuela que todo el día están sapeando gente, cuando les contestas te van a acusar con la maestra, ridículos. A ver, voy a regresar contigo, Arturo, me quedan 30 segundos para no interrumpirte, pero adicional a lo que dice Jorge, la pregunta es, ¿por qué no hicieron la certificación internacional antes? Claro, es lo lógico, Azucena. ¿No? Un comité externo, certificación O sea, digamos, internacional. no se pone en operación un tren sin una certificación. Claro. A ver, con certificaciones nacionales, por supuesto que puedes operar. No es una máxima jurídica tener una certificación internacional, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es primero... Me lo dices después, aguanta. Primero, sí. Aguántame. Estará por iniciar en algún momento, en un par de minutos, la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Siempre inicia a 7:30, 7:40. Hoy avisaron anoche que se iba a posponer a las 9. Presumimos que por una llamada con Donald Trump. No se ha dado ninguna información, entonces estamos a la espera. Arturo Ávila, vamos cerrando el tema del tren interoceánico, Sí, claro. y platicamos sobre esto de Estados Unidos, relación Estados Unidos-México. Bueno, empezaré por decir que, como siempre, la oposición inventa narrativas de comunicación, ¿no? Entonces ahora el tema de que si tenía certificación internacional o no, y eso de pronto en la percepción allá afuera puede hacer pensar a la gente que el tren necesitaba una certificación. ¿No la necesitaba? internacional. El primer tema importante, ¿no? ¿No la necesitaba? Existe certificación, ni única ni obligatoria. Son estándares voluntarios, buenas prácticas, certificaciones privadas como ISO, como IRIS, ¿no? Por ejemplo, el Metro de Londres tiene certificación internacional, no. ¿El tren interregional de Francia tiene certificación internacional? No. ¿Los ferrocarriles estatales de Estados Unidos tienen certificación internacional? No. ¿Qué se necesita para operar un tren? Cumplir con la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Primer punto. Segundo punto, normas de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que es la que está encargada, la supervisión de la Secretaría de Infraestructura y, por supuesto, los protocolos de seguridad ferroviaria. Entonces, Mira, seamos serios, ¿no? En esa parte. Ahora también, que ¿no? tenemos aquí el expediente completo, dice, durante la revisión previa a su salida, la salida del coche FIT 161211 bla, va incomunicado por falla de cilindro. Ni el maquinista ni el conductor tienen licencia vigente. Las autoridades solo tomaron en cuenta la información de la caja negra de una de las dos locomotoras. El tren no tenía sistema contra incendios. La locomotora principal solo contaba con un velocímetro para el maquinista y no para el conductor. La radio de comunicación no estaba habilitada debido a la incompatibilidad. Las cámaras no funcionan por falta de software. Bueno, a ver, insisto. Negligencia criminal. Insisto. Esto sí debería tenerlo. Negligencia criminal. Insisto. Más allá de una narrativa carroñera, que caiga quien caiga. No, bueno, esto es de la que sea, no, Negligencia escuchen, criminal. pero escúchenme lo que Ese estoy es el diciendo. expediente, Pero Azucena. escúchenme lo que estoy diciendo. Tranquilos. No, Estoy diciendo que lleguen las responsabilidades hasta donde tengan que llegar. O sea, coincido en eso. Pero lo que Que estoy, citen a Bobby. lo único que López pongo, Beltrán, lo te va único a regañar, a López ver, Obrador. espérenme tantito, fiscal déjenme contigo, concluir. pues coincide. Lo único que pongo sobre la mesa es, si la carpeta de investigación no ha concluido, no sean carroñeros. Entonces, ¿por qué Ustedes salen a dar son conclusiones? Si no ha negligentes, no sean concluido, carroñeros. si no ha No sean concluido, ¿por qué asesinos. salen a dar Carroñeros. Carroñero, sean tú, Oposición no sean carroñeros, carroñeros oposición ustedes. A ver, Azucena, oportunista, déjame decirte. oposición de Déjame tercera, cerrar. Arturo, oposición ¿estás de acuerdo en que carroñera. citen a comparecer Déjame cerrar. a A ver. Bobby López Beltrán? Que sí Ya, bueno, que lo manden a citen, citar me va a regañar quieran, López a Obrador. quien quieran, Pero aquí está a quien Amílcar. quieran. Voy con el cierre de este a quien tema con el decidan, senador Ministerio Añorbe. Público Azucena, Federal. Esto Senador. habla de negocios, trenes viejos de hace 45 pues es que León cree años, que son de su vías condición. mal hechas, corrupción, Amílcar diciendo de los negocios con los primos de
Andy López Beltrán, o sea, de veras, Arturo, Senador, y eso Bobby ya lo- es el eso ya lo super dijo. asesor, no, Es lo la tengo que tercera vez que lo repetir, dice. lo tengo Lo que dijo el repetir programa para pasado, que te lo dijo quede hace rato, claro lo Y hay que dijo ahorita. que es repetirlo. negligencia criminal O sea, la de trae ustedes como un y que videocassette quieren, por de supuesto, los ustedes 70s culpar a los que no se grabado. pueden defender porque son juez y parte. ¿Pero de No qué te enojes. hablas? Si no A ha- ver, si no ha terminado la relájate. investigación. Mira, para Arturo, que siempre tiene pretextos, fíjate, van a ser la Secretaría de los Pretextos del Bienestar. Aquí está. Y luego, ¿Para aquí ti? hay un Le voy a patrón recomendar de un buen respuestas. diseñador. A ver, présteme Un eso. patrón de Senador. respuestas. Fíjate. A ver. Qué mal Aquí está. diseño, pues. Fue Calderón. Fue el PRIAN, fue la oposición, son ataques políticos, no pasa nada, tenemos otros datos, es herencia maldita, es fake news, es un montaje, fue un accidente, no es tan grave, ya se está investigando, tenemos, no pasa nada, a ver, por favor. Senador, sea Aquí serio. está, Sea fue por serio, exceso de sea serio, velocidad, senador. ahí están los pretextos. Déjame Senador, contarles en sea radio. serio. Ahí están los pretextos de dice el bienestar. senador Manuel Añorbe que trae un patrón de respuestas del gobierno ante cualquier problema. Manual de pretextos oficiales. Claro. Fue Calderón, fue el PRIAN, fue la oposición, es un De complot, Morena, es un son los boicot, son pretextos los de Morena. conservadores, etcétera. ¿No te gustó este? Ese manual lo tiene pegado en su celular. Lo aquí tiene para- pegado en para su estar celular y se lo escuchándolo. manda su Es grupo tan de absurdo, asesores. Ahí está. es tan absurdo. ¿Cuál Esos quieres? Mira, mandamientos sí lo sigue. Es tan está absurdo. abajo, Azucena, fue un Es- accidente, está abajo. Es Fíjate, tan fue un absurdo. accidente. Ajá. Es No tan es tan absurdo. grave. Déjame escuchar a Arturo, a ver. Ya está Es- investigándose. Es tan Tenemos absurdo. otros datos. Es tan absurdo, Ahí están. senador. Dale, Híjole, usted Arturo. no le enseñaron a tener Estos conversaciones entre personas, Estos son. ¿verdad? A ver, estos, senador. no te enojes, senador, no me relájate. enojo, El que se senador. Déjame enoja escuchar a pierde, Arturo. Arturo, A ver, relájate. Dale, Arturo. Nada más porque, bueno, Tranquilito alusión y nos súper amanecemos, personal. como Oye, dice la canción. No, yo con Dale. usted ni a la esquina, senador. Con los del PRI ni a la esquina. Mira, a dale, ver, Arturo. Pues no se nota, A ver, ¿eh? yo O sea, lo nota, que les pero diría. doy algunos Aguántame, datos. aguántame. Yo lo que les Vas, diría, Arturo. ¿no? Cuando el PRI genera este tipo de narrativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que habla el líder del PRI permanentemente. Creo que algo Tu así. coco, Alejandro creo Moreno. que algo dice, Arturo. ¿no? Dice Es su coco. narcodictadura comunista, estalinista, putinista, madurista y, López ¿cómo? Obradorista. y el rollo que siempre se han inventado, ¿no? Y la realidad es que cuando escuchamos a los del PRI traer este tipo de cosas, pues ¿esto es la real? la realidad los mata. ¿no? Secretaría de Pretextos porque, del Bienestar. Porque no pueden contra 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza, mientras ellos sumieron a 3.8 millones. La realidad los mata. de informalidad La realidad en los este mata país. Cuando 157% incrementó el salario en personas que con Peña Nieto Y la inflación ganaban se la acaba. 1,250 Y la inflación pesos se los y que acaba. hoy casi ganan 5,000 La pesos. inflación se los acaba, Cuando Arturo. volteamos a ver, y le voy a dar una clase gratuita de finanzas públicas, porque yo sí tengo una maestría en dirección de empresas, a diferencia del senador que toda la vida ha vivido del erario público. Con todo respeto. Le voy a decir una Tú cosa eres nada el más. empresario Le del voy a decir bienestar. una cosa, A ver, le voy a decir no, una con cosa. todo respeto, Le voy a senador, decir una empresario cosa. del Déjame que bienestar. Déjame concluya, por terminar, favor. déjame Adelante. No terminar. te enojes, Mire, pues estás ofendiendo y no le voy a quieres decir que te una cosa. conteste. Yo lo Arturo, reto a traer. estudié en la yo UNAM. lo Aguántame, reto. Arturo. Soy Digo, yo lo senador, reto. perdóname, aguántame. Yo A lo ver. reto. Perdóname. Senador, no te aguántame enojes. Yo lo tantito. reto, Perdón, senador. perdón, No, senador. Yo lo reto. Adelante. Me está haciendo una Senador, alusión no personal. se enoje, pues, senador, Dale, déjeme relájate. decirle. Arturo, Mira, aquí te A traje ver, tu té yo de lo tila. reto. Órale. Yo lo reto, Aquí senador. hay té de tila. No me va a Te dejar voy a hablar. traer. No. Creo que no me va a dejar hablar. No, sí te va a dejar No me va a hablar. dejar hablar. Senador, ¿me da chance? Sí, sí, Adelante, claro. Arturo. Yo lo ¿Te puedo reto. enseñar esta, ¿verdad? Sí, enséñala. Esta y esta. No nos va a dejar hablar. Claro. ¿no? Estas. Adelante, Yo Arturo. lo reto al senador a que traigamos a valor presente los montos del salario que se pagaba cuando los gobiernos priistas gobernaban y lo que representa hoy el salario. Y se va a dar usted cuenta que es casi 3 veces superior, que estamos por llegar a 2.5 canastas básicas. Así se mide, no con especulaciones, no con mentiras. Hoy usted sale un poquito más sabio porque acaba de tomar una clase, valor presente, valor futuro Eres un y de lo que mentiroso, representan porque las canastas la realidad básicas. rebasa la inflación. ¿Cuánto le cuesta al ama de casa una despensa? Me deja- Hoy compra la cuarta parte de lo que compraba hace A un ver, mes. Eso Jorge se Trejo. llama inflación. Adelante. Que no controlan A mí me ustedes como encanta gobierno. que Arturo Ávila por fin encontró la horma de su zapato en esta mesa. Porque generalmente el bully, el burlón, el grosero, el que no deja hablar, Oye, el ¿y le estás gritón, diciendo eso al es senador? Arturo Ávila. No, bueno. Y ahorita no lo dejan A mí no hablar me a él queda y el se saco, es enoja. él, es Y se Arturo. enoja, no lo dejan hablar y enoja se por enoja. todo, le dijo Arturo. indirectamente. Te lo dije Es a ti Arturo, directamente. Es Arturo. El que le gusta callar, el que le gusta pelucear, Fíjate, no se ¿se aguanta llevan ya entre Arturo. los hermanos o qué? No se aguanta Arturo. Bueno, está bien. No está se bien. Dale, Hablemos dale, de hermanos, a Jorge. ver.
El punto es que, a ver, la persona que nunca deja hablar a nadie, ahorita se ofende porque no lo dejan hablar. O sea, eso me parece, me parece inaudito. A ver, yo quiero poner el dedo en la llaga sobre algo que me parece relevante y que no podemos desasociar sobre lo que está sucediendo. Tenemos una presión internacional impresionante en este momento de parte de los Estados Unidos. Tenemos una presión que derivó en que hemos tenido 3 entregas de criminales hacia los Estados Unidos con un esquema legal extraño. Los 2 primeros con delincuentes de alto perfil, entre ellos La Tuta, entre ellos Caro Quintero. El tercero ya nos fuimos a los de medio pelo, porque ya no hay a quién entregar. Y llega un momento en el que las investigaciones topan porque ya no pueden escalar más, porque ya no se permite escalar en el caso de La Barredora, porque se toca a Dan Augusto, ya no se puede escalar en el caso de Carlos Manso, porque se toca a Bedoya, al gobernador de Michoacán. Ahora vimos lo lamentable que pasó en el estado de Sinaloa, ¿no? Con acusaciones directas de Rochamoya de vínculos con el crimen organizado, directamente por el Mayo Zambada de su puño y letra. Y bueno, pues ahí sigue jugando extra innings, ¿no? Con los tomateros de Culiacán ahí en el estado. Es realmente increíble. Vemos lo que pasa del vínculo del huachicol fiscal con Villarreal en el estado de Tamaulipas. Vemos que sale la gobernadora de Baja California a deslindarse de su hoy ex esposo, convenientemente ex esposo, investigado por la fiscalía por cualquier cantidad de fechorías, pero no vemos a ningún narcopolítico que ha sido tocado al momento. No se sabe absolutamente de ninguna investigación. Llegó un momento en el que ya no se investiga nadie. Bueno, el abogado de los sobrinos del almirante Ojeda ya solicitó en este mismo espacio, Azucena, contigo, lo escuché completo, que se investigue a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se va a investigar a Rafael Ojeda mismo? ¿Por qué se investiga de sus clientes para abajo, pero no se investiga de sus clientes para arriba? Eso es lo que tenemos que hacer y lo que está esperando el gobierno de los Estados Unidos, porque hay una presión inmensa y pues parece que es más importante cuidar al expresidente y sus intereses que se haga justicia en este país. El cártel de Macuspana, el huachicol fiscal. Ya lo hemos dicho en este importante programa y lo voy a seguir repitiendo de manera muy puntual. Ahí está el huachicol fiscal. O sea, no es posible 600,000 millones de pesos que se robaron estos cuates de Morena. Mario Delgado, la impunidad, cuando su lavaplatos, para llamarlo de alguna manera, Julio Carmona fue asesinado y era el que manejaba el dinero de huachicol fiscal para las campañas de Morena. El tema de Sergio Carmona, que tiene temblando a los de Morena porque es testigo protegido. El tema de Ojeda, que se pasea en México como si nada pasara, y los sobrinos, uno de ellos, pues ya obviamente trata de decir con esta carta, Azucena, que va a empezar a cantar como pajarito, o sea, va a empezar a señalar a quienes le mencionaron para que obviamente instrumentaran el huachicol fiscal. Y déjame nada más concluir con lo siguiente: no han detenido prácticamente a nadie, autosuicidios, obviamente de carpetas cerradas, y al final de cuentas no hay culpables. Y solamente para terminar rápido, le digo al Premio Nobel de Economía Arturo Ávila que la realidad lo rebasa en serio. 2018, el huevo, 24 pesos kilo. 2023 con AMLO, 54 pesos kilo. Pues bueno, a ver, pues la presidenta no sale todavía a su conferencia, son las 9:16 y hay pues muchos temas que tocar respecto a la relación entre México y Estados Unidos. El tema de Wedding, allá dicen que lo agarraron en un operativo en México, acá el embajador incluso de Estados Unidos en México dice que él se entregó, hay muchas dudas al respecto, y también sobre la posición de México ante Cuba, seguirle apoyando o no. ¿Por dónde quieres entrarle, Jorge? Bueno, es que los dos temas van entrelazados, porque yo creo que el gobierno tiene un grave problema. Tiene una clara afinidad ideológica heredada de la administración anterior con todas estas democracias, dígase Nicaragua. Dictaduras. Dictaduras, sí. Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán, donde no ha condenado la matazón que estamos viendo en Irán. Yo no he escuchado una sola condena del gobierno de México y se habla de 30,000 asesinados de la teocracia que tenemos allá en Irán, de mujeres sobre todo, especialmente. Tiene una afinidad ideológica con ellos, pero al mismo tiempo tiene una presión muy fuerte de los Estados Unidos y tienen que ceder. Y cuando ceden, hacen pirueta y media, ¿no?,
con un clavado tipo Rommel Pacheco con grado de dificultad 18.5, con contorsiones, para poder caer parados y no lo logran. A ver, es claro que no fue una decisión soberana de Pemex el interrumpir el abasto de hidrocarburos a la dictadura cubana. Está claro que fue una petición del Congreso de Cuba, ahí están los mensajes, sí, claro. ¿Me perdonas? Hay un tuit de la presidenta Claudia Sheinbaum, a ver si lo podemos ver en la pantalla, dice: sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington. Es todo. Y la foto, como podemos ver, pues aparece la presidenta, obviamente, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Es todo lo que dice. Esa no es inteligencia artificial, ¿verdad? No. Es que luego como que se les da mucho ahí en presidencia la inteligencia artificial. Solo la artificial, ¿verdad? La otra nomás no. Pero bueno, yo creo que aquí hay una contradicción enorme. Ceden ante presiones. ¿Hay que militarizar la frontera? Sí, señor, a sus órdenes. 10,000 elementos, ¿no? En la frontera. A sus órdenes, lo que usted diga. ¿Hay que interrumpir el abasto de hidrocarburos? A sus órdenes, por supuesto que sí. Lo que necesiten. ¿Hay que ponerle aranceles a los productos chinos? Claro que sí, jefecito, a sus órdenes. Y al mismo tiempo, pues no puedes quedar bien de los dos lados, pero hombre. tampoco nos vamos a pelear con Trump. No nos vamos a pelear con nadie, pero entonces que no salgan con un discurso patriotero, de soberanía, okay. Mandan a todo el ecosistema de voceros de Morena y del régimen a golpear a Trump, a salir con un discurso patriotero completamente, ¿no? Chauvinista, y en realidad están haciendo lo contrario. Vaya, es una contradicción impresionante que yo no sé cómo van a salir de ella. Está claro. Si el director del FBI dice fue un operativo conjunto para atrapar al canadiense, pues que fue conjunto. ¿Qué tiene de malo, senador? Nada. ¿Tiene algo de malo? Nada. Pues que lo digan, que sean sinceros. Pero mentir es un hábito en este gobierno. Solo termino con un premio Nobel de Economía, Arturo Ávila. Perdón. Se quedó muy dolido. No, para nada. Que no bajaron la gasolina a 10 pesos, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador en el 2018. No han bajado la luz. Dice 2018, no han bajado el gas. El huevo costaba 24. Aquí está, 24 y ahora, en el 2018. Hoy está en 54 pesos kilos. El aceite y te va 32, bien. ahora 65, el arroz 22, ahora 45, el azúcar 14, ahora 28, la carne 90, ahora 160, la tortilla 12 y ahora 24. ¿Sabes qué le falta eso? Hasta 30, ¿Sabes Guerrero, qué le falta 30 pesos el le kilo. Falta la tasa de descuento, que es la variable de la inflación, para poder llegar a valores comparables. Esta es la realidad, y no han bajado la gasolina como se prometió, como se comprometió Andrés Manuel López Obrador, a 10 pesos, pero volviendo al tema del petróleo, pues obviamente, déjame decirte que, y en el tema de la detención del narcolímpico, fíjate las embarcadas que le dan a la presidenta, inteligencia artificial. Sí, qué lástima. O sea, de veras, Arturo, tú también te entiendo, tienes que venir a defender lo indefendible. Sí, es muy dura la labor. Y a la presidenta la embarcan. Pues sí. Y en una embajada que ya no está en funciones. Sí, o sea, ¿qué costaba decir que sí hubo una cooperación, un trabajo conjunto con el FBI, que detuvieron al narcolímpico? No tendría nada de malo. Que al rato... O sea, si la presidenta acepta eso, ustedes nos van a decir, injerencismo y tal, ¿no? No pasa nada. Al contrario, creo que es importante, cooperación bilateral. No ese discurso patriotero, que es lo que atropella a Morena. Bien. Por un lado hablan de la soberanía y discurso patriotero, y por otro lado los atropella la realidad. De acuerdo, vamos a suponer, esa operación se dio, el FBI vino con sus elementos en tierra, participó, detuvieron a este señor tal. ¿Estarían de acuerdo con eso? Bilateralmente, en convenios que nos acompañó la Guardia Nacional. No pueden ser secretos. Bueno, pues, si se logra detener a delincuentes y a narcotraficantes en términos de convenios internacionales, no pasa nada. ¿Pero nos tendría que pedir permiso al Senado? Pues simple y sencillamente si se cumple con todos los requisitos. Se exhiben como que están teniendo cooperación y contrapunteándose como con su Hércules 130, que no le pidieron permiso al Senado y aterrizó en Toluca. ¿Pero ustedes lo aprobarían? Algo así como, supongamos relación que el FBI está diciendo la verdad. Pública, sí, ¿por qué no? Al final el gobierno lo hace. Ve, aquí está la detención, que llegó caminando a una embajada que ya no está en funciones, que ya es un edificio que no está en operación. Embarcan a la presidenta. Dice la presidenta que sí es buena la foto. Empezaré por decir. Embarcan a la presidenta, no es justo tampoco para ella. Empezaré por decir, las mentiras. Empezaré por decir que lamento mucho
que en esta mesa haya quedado claro que la oposición es una oposición entreguista. Quizás no han leído el texto constitucional que prohíbe ciertamente la operación de agentes extranjeros en nuestro país, pero también al parecer al senador le pasó de día. Lo hacen en los jurídicos. No leyó la iniciativa, dice que lo hacen los jurídicos, ¿no? Le pasó de día, ¿no? Lo que establece la Ley Nacional de Seguridad de nuestro país, que prohíbe este tipo de operaciones. Y lo hacen. Pero lo entiendo perfectamente bien. O sea, ellos, prohíbe y lo que lo hacen. sucedió, Y lo hacen en la práctica. ¿Qué O necesidad? sea, si lo del FBI se confirmara, ¿sería ilegal? Claro, por supuesto, Ajá. 100%. Bien. No lo supieron contestar. No lo creo. ¿Por qué? Porque son entreguistas. Segundo, ¿a qué le tienen miedo realmente? El FBI que dijo, el director del FBI que dijo, objetivo prioritario, top 10 buscados, $15 millones de recompensa, enfrenta 17 cargos y dijo, es el equivalente ni más ni menos que al Chapo Guzmán. ¿Y Y qué cuando hace hablamos Felipe del Chapo ahí? Guzmán, hablamos de su socio también, A ver, estamos Felipe viendo un cartelón Calderón con el Hinojosa. Chapo Guzmán. Te lo presto. Ah, te Azucena. faltó Escobar aquí. Te lo presto, pero bueno, por el Chapo supuesto. Guzmán, Wedding y en medio Calderón. Y entonces entendemos por qué tienen miedo, porque cuando el FBI compara a este personaje con el Chapo Guzmán, pues viene esta historia que siempre cargará al Partido Acción Nacional, el único narcopartido que ha existido en nuestro país, que se alió con el cártel de Sinaloa mientras simulaban una guerra, y el secretario de Seguridad Pública, al que ellos no detuvieron, al que condecoraron en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde tuvo varios contratos. Aquí la respuesta del Es senador. inteligencia, Álvarez. otra inteligencia artificial. No, eso no otra. estoy diciendo que sea Pero- que estén pero- Manuel López juntos, Obrador pero y Ovidio liberó a Guzmán. Ovidio. No, Y lo solamente estoy capturamos, poniendo un ejemplo. y lo capturamos. No estoy Y lo diciendo que hayan capturamos, estado y lo juntos. y lo capturamos. Lo liberaron. Aguántame, Y lo Arturo. capturamos. Lo liberaron. Y lo Y es capturamos. testigo Yo protegido hablo- y está yo hablo a acusando nombre de un a una movimiento. bola de Hablo a de nombre tu de un club de movimiento. Morena Bueno, y a que ver, les van a a ver, detener. nada Aguántame. más, Azucena, ¿Listo? A es ver, que adelante, concluir, adelante, nada más adelante. para concluir. Y yo tengo Entonces, que decir. entiendo perfectamente bien que cuando nosotros, por ejemplo, en cualquier tema relacionado con el crimen organizado, damos resultados concretos, y lo dijo Marco Rubio, nunca en la historia bilateral había habido tantos resultados. 50% de reducción en incautación de fentanilo, de acuerdo a datos de CBP, que es la Agencia de Protección Fronteriza, y 43% menos de muertes a causa de fentanilo, datos también de CBP. Concluyo, ¿no? Entiendo que les duela, porque ellos nos dejaron un país ensangrentado. Aquí se morían en 2018 100 personas por día, hoy estamos salvando 50 de esas vidas y estamos en un 40% menos. Estas son las cifras tramposas que ellos mismos A ver. generan. Y yo solamente te pongo estos dos ejemplos. Bueno. Obvio, lo aclaro. Esta no es una foto No, donde no, hayan real estado no. juntos. Y aquella tampoco, Pero es es una obvio que composición. asumió Andrés Manuel López Obrador con su política de abrazos no balazos la liberación ¿Quién lo capturó? de Ovidio. ¿Quién lo capturó? De Vamos a- Ovidio. vamos Y a- al Mayo voy a Zambada lo regresar con tu capturaron réplica ustedes. y con tu Por favor. cierre. Pues no lo Por favor. capturaron Vamos y ustedes. venimos. Por Y, favor, y aquí por está favor. con la mamá del Chapo. Bueno, esa sí es verdad. O sea, esto es verdad o también es esta es inteligencia artificial, Arturo, ¿verdad que no? Estaba Por favor, la mamá imputada. del Chapo, aquí Regresamos. está. Jorge, tu minuto de cierre, por favor. Bueno, primero a mí me parece de verdad bien cínico que se venga a hablar de que bajaron las cifras de seguridad. A ver si se alcanza a ver. ¿Te ayudo? Sí, nada más que se puede ir a mover porque es un iPad, ahí están. A ver, sube la percepción de inseguridad de la población, cifras del gobierno, cifras del INEGI. Cada vez que vienen a presumirnos que bajó la inseguridad, que bajaron los homicidios dolosos, crece la percepción de inseguridad. Yo no te creo lo que tú dices, Arturo, porque ustedes articulan y maquillan sus propias cifras. Tú no me crees lo que yo digo, que hable el ciudadano. El ciudadano se siente inseguro al ir al transporte público, se siente inseguro al ir por carreteras, se siente inseguro cuando está en la calle, se siente inseguro para ir hasta un estadio de fútbol. No puedes ni siquiera jugar fútbol como lo que vimos hace unos días en una cancha. O sea, me parece que ha crecido la percepción de inseguridad. Entonces, no nos estén engañando. El ciudadano tiene la última palabra y ahí es donde tenemos que remitirnos a lo que opina, el cliente manda. Entonces, bueno, ahí están las cosas, ¿no? No puede ser que nos sigan engañando. Luego, ese sonsonete de Genaro García Luna. A ver, estimado Arturo, tú deberías de ser el más agradecido con que esté preso, y qué bueno que así lo está García Luna. Porque si no estuviera preso, ya se hubiera afiliado a Morena y te hubiera quitado tu plurinominal. En lugar de que te la consiguiera a ti, Adán Augusto, se lo hubiera conseguido a García Luna. Fíjate, a García Luna, sus prestanombres son la familia política de Manuel Bartlett.
¿no? El que le lavaba el dinero es el jefe de oficina de López Obrador. Las afinidades que tienen con Morena son impresionantes. Pues en una de esas hasta tu pluri te hubiera quitado. Entonces a mí me parece que esas críticas ya pasaron. Remitámonos al presente. ¿Qué pasó con Rochamoya, con Marina del Pilar? ¿Qué pasó con Villarreal? ¿Qué ha pasado con todos los narcopolíticos de Voy Morena? con la presidenta. ¿Le Perdón, ceden su importante, minuto importante. o se quedan? Ustedes dicen, No, adelante, como quieran. adelante. Adelante. Bien, muy bien. Fue una llamada cordial, amable, y duró como 40 minutos más o menos. Y hablamos de varios temas. Ayer, como saben, estuvo el secretario de Economía con el secretario de Comercio y con el embajador Greer para seguir hablando del tema del tratado comercial. Y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA. Y cerramos la conversación. Fue una conversación que él nos llamó ayer, ¿no, Roberto? ¿O Juan Ramón? Antier, como continuidad de la última conversación, y fue pues muy agradable y cordial. Hasta ahí puedo informarles. Tomamos algunas preguntas por el día de hoy, si quieren, y hoy vamos a Tijuana en la noche. Y ya les había platicado, vamos a ir a San Quintín. Vamos a hacer una cosa muy bonita. Ya saben que se hunden barcos de la Marina para crear arrecifes. Bueno, vamos a estar ahí, se va a hundir un barco para crear un nuevo arrecife. 9:34, bueno, pues ya, la presidenta dice que fue muy cordial, etcétera, etcétera. Arturo. Yo cierro de forma positiva, no como la oposición carroñera. Muy contento de que tengamos un 40% de reducción de homicidios, muy contento que incluso en estados panistas como Guanajuato, como Chihuahua, como Querétaro, hay una reducción real también, es la colaboración que tienen con el gobierno federal. Hay un fenómeno que en materia de seguridad interior se le conoce como la paradoja de la seguridad. Y es un fenómeno estudiado, que es y otro nombre que tiene es efecto de visibilización del delito, brecha de percepción-realidad, ¿no? Y el subregistro histórico del delito. ¿Cuándo se da este fenómeno? Cuando se combate frontalmente al crimen organizado, hay picos, sin duda, de percepción, ¿no? De inseguridad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la gente voltea a ver que hay gente detenida, que hay capos detenidos, que hay gente que se entrega, que hay movilidad policíaca, y eso genera picos de percepción incremental. Hay quien decide que es mejor pactar con los delincuentes, como lo hizo el PAN y el PRI durante muchos años, para simular una paz que es falsa, que es hipotética. Nosotros es muy claro que tenemos una política de confrontar directamente al crimen organizado y regresarle la paz que perdimos con los gobiernos del PRI y del PAN. Gracias, senador. Sí, pactar como lo hace Morena, no como lo hacía. Aquí está Morena, la mamá del Chapo, saludada por Andrés Manuel López Obrador, las veces que así lo quisieron, o bien la liberación de Ovidio después de ese lamentable incidente en Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador con Ovidio, la política de abrazos no balazos, y aquí Arturo señala mucho lo que dice Marco Rubio en el 2025, de pues echarle porras al gobierno federal en términos de la relación bilateral y sobre todo el avance al combate a la delincuencia. Pero en enero del 2026 Marco Rubio fue
puntual. Los avances graduales son inaceptables. O sea, esto es lo que está pensando el gobierno de Estados Unidos, y déjame decirte también que la percepción de inseguridad es real. Ve que el lamentable incidente del diputado de MC y la diputada de MC en Sinaloa. Aquí no ha tocado el tema tampoco Arturo, y obviamente la percepción rebasa la realidad de los números que ellos mismos manejan en sus datos y obviamente en su narrativa. Bien. Porque esa es la realidad que vivimos en todo el país, desgraciadamente. Gracias a los tres, gracias senador Manuel Añodo. ¿Puedo decir algo en un segundo? Sí, adelante. Aguascalientes se podría pintar de guinda con Arturo Ávila, firma Massive Caller. ¿Cuándo? Hola. ¿Cuándo? A ver, déjame, aquí tiene... ¿Pero de cuándo es eso? Nada más cuándo? Tengo que pedir una disculpa porque habla de la alcaldía, no del gobierno pues, estatal. ofrece la disculpa. Ahí ya. está, es una guía. Pero La está. alcaldía de Sí, en es para la Aguascalientes. ¿De qué fecha? Azucena, y ¿Pero de qué termino. fecha? No Ahorita la te digo la veo. fecha. Pero bueno, aquí dice Arturo Ávila 27%. Bueno, competía la alcaldía Gustavo en Báez, 2019. Sí, pero Gustavo Báez, eso es correcto. 21%. Sin embargo, O sea, se trajo una encuesta sin de am- 2019 no, la señor, alcaldía, no. mintió. Tus amigos de las plumas Mintió. patrióticas del soberano Mintió. lo tienen. Aquí está. Mintió. Bueno, a Y ver, bueno, Aquí está, no hay solamente ninguna para decir mentira, que Arturo. Coahuila y Durango, Eres el candidato de gobernados por Massive el PRI, Caller. son los estados con menor inseguridad Y en esto el tampoco país. es cierto. oye Arturo, ¿Aguascalientes o Cuauhtémoc? Lo que diga la gente. Bueno. O sea, nada, nada. La Cuauhtémoc. Gracias, Aquí está el monumento gracias. a la Ay, lo que revolución. diga el pueblo. Gracias a los tres jueves. Gracias. Se va a sacrificar. Arturo.